Muy buenos días, tengan cada uno de ustedes en este día que el Señor nos ha concedido. Un día nuevo, un día diferente y como siempre lo hemos dicho, un día de buenas nuevas. Cada mañana nuevas son las misericordias de nuestro Señor. Y hoy no es la excepción. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito maravilloso para con nosotros. Voy a invitarles que abramos el libro de los libros, la palabra de nuestro Señor. Allá en Éxodo capítulo 3, en su versículo 1 y versículo número 6. Dice así a la letra: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Qué pasaje que el Señor hoy en esta mañana, a través de la Sagrada Escritura, nos regala? Un pasaje donde nos habla acerca de su primer encuentro que Moisés tiene para con Dios. Un Dios que lo había predestinado. Eso me bendice mucho. Lo había predestinado, porque Jeremías 1:5 dice: antes que tú fueses formado en el vientre yo te conocí, y antes que nacieras yo te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y Moisés fue uno de muchos que han sido predestinados por Dios a través de la historia, y esto desde la eternidad, para cumplir con una gran misión sobre la faz de la tierra. Moisés había sido guardado, había sido rescatado inclusive de la muerte en su edad tan pequeña, como también de morir en las manos de Faraón, pero también morir en el río Nilo. Moisés fue rescatado, por eso su nombre significa rescatado de las aguas. El Dios que lo había guardado de su niñez. ¿Por qué? Porque Dios tenía un encuentro programado para Moisés en un momento y en una circunstancia ni que Moisés se imaginaba. Moisés apacentando, y después de ser parte de los príncipes de Egipto, viviendo en la casa de Faraón, bueno, usted sabe toda la historia. Pero cuando Moisés llega a sus 40 años, él decide
librar a sus hermanos de aquella esclavitud egipcia en la que ellos estaban viviendo. Sin embargo, no salieron las cosas como eran. Él tuvo que salir hacia afuera de Egipto como un fugitivo. Y en Madián él se fue a ubicar, donde conoció a su esposa, donde tuvo hijos y donde apacentaba las ovejas de su suegro. Qué cambio de trabajo. Después de estar en un palacio, ahora estar en una zona rústica. Pero así era. Y Moisés, nos dice la palabra del Señor, que Moisés, apacentando las ovejas de su suegro Jetro, él tuvo un encuentro personal con Dios. ¡Qué bendición! Moisés no buscaba ese encuentro, ni siquiera estaba buscando un lugar alto, un lugar de consagración para tener un encuentro con Dios. Este encuentro no lo programó Moisés, ese encuentro lo programó Dios. Y lo hizo llevar Dios hacia ese lugar, a través de ese rebaño, a través de esas ovejas, a ese monte donde la Biblia dice que él vio una zarza ardiendo, que ardía y no se consumía. Él vio esa zarza. Y Moisés le llamó la curiosidad. ¿De qué se trataba esa zarza? Es algo que había invadido su corazón. Y no solamente él le entró curiosidad, sino él quiso salir de esa curiosidad, conociendo la verdad del por qué esa zarza ardía y no se consumía. Moisés sube a ese monte, a ese lugar, Monte Horeb. En medio, dice la Biblia, de la zarza ardiendo, escucha una voz, la voz de Dios, que le dice: Moisés, Moisés, Moisés. Escuchar la voz de Dios es lo más especial que a alguien le puede pasar en la vida. Y escuchó la voz de Dios y mencionar su nombre. Y Moisés responde: heme aquí. Como quien dice, y de hecho así quiere decir el texto en hebreo: aquí estoy. O sea, de que Moisés, allá en lo más profundo de su corazón, él quería tener ese encuentro también, pero no sabía cómo, ni sabía en qué circunstancia él iba a tener ese encuentro con Dios. Pero él quería conocer al Dios de sus ancestros, al Dios de sus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él quería tener ese encuentro con el Dios del cielo. Y ese día se le dio. Ese día cambió la vida de Moisés, cambió su forma de ser, cambió su trabajo, inclusivamente su trabajo también fue cambiado, porque ahora Dios lo estaba llamando a ser un gran libertador del pueblo de Israel. Ante ese llamamiento de Dios, dice que Moisés quería acercarse más, pero Dios le dijo a Moisés: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, santo es. Era el monte de Dios. Sí. Yo quiero hoy en esta mañana, porque es un devocional que no debe pasar muchos minutos, aunque a veces somos tentados de profundizar más en la palabra del Señor. Pero yo quiero decirte algo. Tú has sido predestinado.
que eso te meta en tu mente y en tu corazón. Tú no eres una casualidad. Tú no naciste por querer nacer o porque se le ocurrió a tus padres. No. Tú naciste porque estabas en los planes de Dios. Estás en los planes de Dios. Porque eres el propósito de Dios. Porque Dios te ha preservado inclusive en el vientre de tu madre. Te ha preservado la vida desde tu niñez. Porque Dios tiene un día específico. Dios tiene un momento en la que Dios viene y hace un llamado a tu vida para enmarcar a tu vida una gran misión. Moisés, aunque en su interior sentía ese impulso de libertar a sus hermanos, pero él no había tenido el llamado del Señor. El llamamiento, él no lo tenía claro. Él solamente percibía el sentir en lo interno. Pero cuando llegó al monte Horeb, el monte de Dios, el monte de la presencia de Dios, sus dudas fueron quitadas. Y comenzó a venir la revelación del porqué de la vida de Moisés. Y nosotros necesitamos esto. Yo no sé en qué momento Dios nos permite llegar a ese monte Horeb, que significa ahora la presencia de Dios, que no está no está ni al norte ni al sur, sino que Dios lo llena todo. Y en un momento determinado la presencia de Dios te abarca, te impacta, te acoge la presencia de Dios. Y es ahí donde muchas dudas de tu vida comienzan a despejarse y conoces la gran misión que tú tienes. Y me refiero al encuentro personal que tenemos con Cristo Jesús. Uno muchas veces, y como se dice la frase, ahí sí que propone, pero Dios es el que dispone a la final. Muchos de nosotros nos encontramos con Dios en el momento en que no lo imaginábamos, ni en las circunstancias. Algunos se encontraron con Dios en un hospital. Otros se encontraron con Dios en una cárcel. Otros se encontraron en Dios. Yo conozco testimonios de personas que tuvieron su encuentro con Dios en aguas negras, ¿sí? Porque ellos, quizás drogados, alcoholizados o huyendo de la justicia, fueron a dar a barrancos donde habían pantanos, donde había corrientes de aguas negras. Y como era de noche, ni cuenta ellos se dieron que llegaron a ese lugar. Pero después de esa noche de tener ese encuentro con Dios, al día siguiente notaron que en aguas negras les tocó que recibir a Cristo. ¿Sabes? Lo importante es encontrarnos con Dios. Encontrarnos con nuestro propósito, con nuestro destino, que eso es lo más precioso en la vida. Ahora, debes de entender por qué Dios ha preservado tu vida y la preservó para este momento. Un momento en el que tú no debes de desgastar, no desgastes tu vida. Porque esto no consiste en existir, esto consiste en vivir la vida. Porque existir, podemos durar hasta 105 años, pero solamente fue un existir. No hiciste nada, absolutamente nada, dentro del plan y el propósito de Dios. Viviste tu vida a tu manera, hiciste lo que tú quisiste hacer, pero eso no cosechó bendiciones de Dios. No agradaste a Dios en todos los días de tu existencia. Pero cuando uno se encuentra con Dios, entonces se encuentra el plan de Dios. Y uno dice, este es el plan de Dios, lo voy a vivir. Jesucristo lo dijo claramente en San Juan 17:4. Él dice, Padre, yo te he glorificado aquí en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Así que, hermano y amigo en Cristo Jesús, esta mañana es una mañana en la que Dios sale a tu encuentro.
en la que Dios dice, ya no divagues, sí, sin rumbo alguno, ya no divagues sin una visión, ya no divagues desconociendo su propósito, ya no divagues vacío sin la presencia de Dios en tu corazón. Hoy, en esta mañana, yo te invito que inclines tu rostro donde tú estás y podamos y juntos hagamos esta oración. Una oración de agradecimiento a Dios por preservar nuestras vidas, pero también una oración de decir, he aquí estoy, Señor, aquí estoy. Yo no sé cuánto has huido de Dios. Yo no sé, yo conozco personas que tuvieron una experiencia con Dios, le sirvieron a Dios, pero en un momento dado algo les hirió y decidieron arreglar maletas y apartarse de Dios, y por años han estado diciendo, con Dios ya no, y están huyendo del ministerio, huyendo de la vida con Dios. Pero yo sé positivamente, no sé cuántos años llevas, 20, 30, 10, 5, un año, no sé. La verdad es que hay vacillez en tu corazón. La verdad es que las cosas ya no están funcionando bien. Y este es el tiempo de volver a Dios. Sí, lastimosamente a veces venimos a Dios como una chatarra. Y cuando estamos al 100, no buscamos a Dios. Pero aún así como una chatarra, Dios nos recibe para restaurarnos. Esta mañana es la mañana de Dios contigo. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos gracias, infinitamente gracias, porque tus planes y tus propósitos son buenos para con nosotros. Hoy, Señor, te doy gracias por la vida que nos has dado. Gracias por ese primer día en que fuimos inclusive concebidos en el vientre de nuestra madre, preservados por esos 9 meses en el vientre de nuestra madre, porque había un libro escrito acerca de nosotros, con planes, con propósitos, inclusive hasta está marcado ahí el límite de nuestra existencia, de nuestra vida. Hoy, Señor, te doy gracias en este día, porque ese día no es igual que el de ayer, ni será igual que el día de mañana. Este día es único. Este día marca mi encuentro contigo. Dios de los cielos, mi corazón está abierto, mi mente está abierta para que tú me hables, Señor. Quizás algunos tendrán la experiencia de escuchar tu voz audible. Otros escucharán tu voz interna, en lo interno de su espíritu. Pero Dios, queremos escuchar tu voz. Queremos que nos hables en lo más íntimo de nuestras vidas, porque queremos, Señor, caminar sobre tu plan, caminar sobre tu propósito, caminar en tu presencia, como lo hizo Moisés. Él conocía muy bien. Por eso fue que te dijo, si tú no vas conmigo, yo no iré. Si tu presencia no va conmigo, yo no caminaré. Señor, tu presencia es fundamental. Por eso en esta mañana, como el gran yo soy, el que existes en sí mismo, el que estás en el pasado, en el presente, en el futuro, el que siempre existes, Señor, que tu presencia esté con nosotros todos los días hasta el fin. Señor, mi Dios del cielo, ayúdanos a cumplir con la misión que nos has encomendado. Danos fuerza, danos, Señor, ese vigor no solamente espiritual, sino que también físicamente, para llevar a cabo, Señor, la obra que nos has encomendado. No importa en qué lugar estamos, Señor, nos comprometemos a llevar tu obra a cabo, Señor, el propósito, el sentir tuyo, la visión que tú tienes para con nosotros y para con tu pueblo. Padre, muchas gracias, amado Dios. Encomendamos nuestras vidas en tus preciosas manos en este día
y pedimos que en las cosas que emprendamos el día de hoy nos vaya muy bien. Señor, porque contigo no perdemos, contigo siempre ganamos. Amén. Amanecer Estéreo en el 87.7 FM, ahí en nuestra programación. Así que bendiciones. También ustedes a través ahí de Facebook vamos ahí a estar siempre interrelacionándonos y bendiciendo su vida a través de una palabra. Dios les guarde durante este día y recuerde que para Dios, usted y yo valemos mucho. Dios me los bendiga y será hasta la próxima, si Dios nos presta la vida.